El invierno tan temido. 2. De Gonzalo Celorio. En 1580, Michel de Montaigne publicó el primer tomo de sus ensayos. Tenía entonces 47 años. Como lo empezó a escribir antes de cumplir los 40, es, diríamos ahora, una obra de juventud. Sin embargo, en ese primer volumen aparece su ensayo de la edad. En él, Montaigne, retirado del mundanal ruido y confinado en una torre que metafóricamente podría calificarse de ebúrnea, se ve a sí mismo como un hombre viejo. Piensa que ha escapado a la muerte en 1000 ocasiones en que otros muchos tropezaron, y, con su habitual gusto por las paradojas, considera que morir viejo de muerte natural es lo menos natural que puede ocurrir, pues lo común y universal es morir antes de llegar a la senitud. Está convencido, si es que Montaigne alguna vez tuvo alguna convicción que no fuera la de no tener ninguna, de que las responsabilidades deben asumirse en la primerísima juventud, a más tardar a los 20 años, como él mismo lo hizo tras la muerte de su padre. A esa edad, dice, los hombres son ya lo que deben ser en lo sucesivo y prometen cuantos frutos puedan dar en el transcurso de la vida. Desde nuestra perspectiva del siglo XXI, podríamos pensar que Montaigne se opone a la prolongación de la juventud, cuando apenas se ha llegado a ella, y a la prolongación de la vida, cuando apenas se ha alcanzado la madurez. Lo cierto es que, del siglo XVI a nuestros días, los tiempos han cambiado en lo que respecta precisamente a la concepción del tiempo y a las edades que su transcurso va engendrando. El creador del ensayo mandó inscribir estas palabras en lengua latina sobre la chimenea de su refugio. En el año de nuestro Señor de 1571, a la edad de 38 años, en las vísperas de las calendas de marzo, aniversario de su nacimiento, hastiado de la esclavitud de las cortes y de los empleos públicos, pero conservando todavía la entereza de facultades, se refugió Michel de Montaigne en el regazo de las doctas vírgenes, en medio de la seguridad y la calma, para vivir así el tiempo que le quedaba de vida, consagrando al reposo y a la libertad el sosegado aposento que heredó de sus antepasados. Devoto del aforismo, que aforísticamente podría definirse como un ensayo concentrado, Montaigne también inscribió en las vigas de su emblemática torre una serie de sentencias procedentes de las literaturas bíblica y grecolatina. Varias de ellas se refieren directa o indirectamente a la vejez. Una acata con la escéptica sabiduría que dan los años que no vendrán nuevos placeres por mucho vivir más. Lucrecio. Otra, tan sabia como pragmática, aconseja: no temas ni desees tu último día, adaptado de Marcial. Y dos versículos del Eclesiastés, antecedentes del paradigmático Carpe Diem horaciano, cifran la banalidad de la vida y la urgencia de aprovechar el presente, dramáticamente pasajero. Tierra y ceniza, ¿por qué tanto orgullo?, dice uno, y disfruta del presente, lo demás no te incumbe, dice el otro. Los poemas de Carpe Diem, cuya tradición ha perdurado a lo largo de los siglos, exaltan la belleza y la vitalidad de la juventud, divino tesoro, en el decir de Rubén, y exhortan a su disfrute y aprovechamiento antes de que el tiempo acabe con ellas. En el Renacimiento, los poemas de esta temática oponen la frescura de la edad juvenil a la inminencia de la senectud. En el Barroco, es la muerte la que acaba por oponerse a la lozanía de la temprana edad.
En su célebre soneto, En tanto que de rosa y azucena, Garcilaso de la Vega, quien por cierto solo vivió 33 años, compara naturalmente la belleza y la inocencia de una muchacha con las flores, el encendido rubor de las mejillas con las rosas y la casta palidez del semblante con las azucenas. Lanza un encomio, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Y concluye: marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. En cambio, en su soneto, Mientras por competir con tu cabello, Luis de Góngora establece sus símiles con los artificios de la cultura, oro brunido, luciente cristal, y no sólo con las dádivas de natura. Sus asociaciones no se fincan en la equivalencia o en la semejanza, como las de Garcilaso, sino en la rivalidad, en la pugna, en el contraste. Competir con, triunfar de son el tipo de nexos que unen lo comparado con aquello con lo que se compara. Tras el carpe diem propiamente dicho, que anuncia una especie de autopsia, pues disecciona los elementos del rostro de la mujer, al igual que 3 siglos después lo harán los pintores cubistas. El poeta culterano no se detiene en la vejez, como lo hace el renacentista, sino que, muy barrocamente, llega, sin pudor, sin recato, a la muerte. Goza cuello, caballo, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lirio, clavel, cristal luciente, no sólo en plata o viola troncada, se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Y es que, con la vejez del poeta y del mundo, Góngora nació más de medio siglo después que Garcilaso y le dobló la edad. Parece acentuarse la conciencia de la muerte, cada vez más próxima. En el México virreinal, Sor Juana Inés de la Cruz concluye su poema, este que ves engaño colorido, con un verso casi igual al que le da término al soneto de Góngora. Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Llega a la misma conclusión que el poeta cordobés, pero el camino que sigue es más sinuoso y en ningún momento se detiene en el gozo de la juventud. Lo único que existe y permanece es la muerte. La vida es una ilusión, diría Calderón de la Barca.